Shalom, shalom, toda honra, gloria y alabanza sea dada a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rakahakodash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino y shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar al electo. Yo soy el hermano Malaakia del campamento de la Gran Piedra Molino, la iglesia que se encuentra en Des Moines, Iowa, con otra lección. Solo quise compartir con hermanos algo que me impresionó mucho en el espíritu, que no sabía. Y bueno, sabemos que Yahweh Shai, vamos a empezar con eso. Ok. Es el libro de San Juan, capítulo 1 y versículo 29. Okay. Versículo 29 dice: al día siguiente, Juan, el Bautista, vio a Yahweh Shai que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora nosotros entendemos que Yahweh Shai es ese Cordero sin mancha, ¿verdad? Más allá, cuando Abraham llevó a Isaac a sacrificarlo, el Señor le dijo: hey, el Señor te va a dar un cordero. Y te dice que cuando volteó estaba en los árboles un chivo y sacrificó eso. Ahora, mucha gente no piensa o no se fija en de que no fue un cordero que sacrificó a Abraham, porque el Señor le dijo: déjalo, agarro. Es Génesis capítulo 22 y versículo 7. Dice: entonces Isaac le dijo a Abraham su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban dos juntos. ¿Ok? Y brincando para abajo, a versículo 12 dice: y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque lo iba a sacrificar, ¿verdad? Dice: ni le hagas nada, porque ahora reconozco que temes a Yahweh, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabajando por sus cuernos. O sea, la que dice: estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. ¿Ok? Pero el punto es ahí que no fue cordero. Y profetizó ahí que el Altísimo, que Yahweh, iba a dar ese cordero. Entonces ahora, brincando al libro de San Juan, entendemos que el cordero sin mancha, perfecto, que Yahweh nos dio, fue nuestro Señor Yahweh Shai. Primera de Corintios, el libro de Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Dice: limpiaos de la vieja levadura, para que seas una nueva masa, como sois sin levadura, porque Hamashiach, Yahweh Shai, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. ¿Ok? Entonces, de nuevo demostrando que Yahweh Shai es ese Cordero. Pero eso no es lo que quise tocar. Lo que me sorprendió, lo que se me dio a luz, encontré esta información y me sorprendió, fue porque cada año hacemos, tenemos el servicio de Shabbat, hacemos el servicio de la Pascua,
pasamos el vino, hacemos lo de la última cena, damos gracias, recordamos a Yahweh Shai, cantamos los himnos. Pero, man, bro, tanto. Voy a agarrar esto porque como entendemos en las escrituras, todo fue un reflejo, una semejanza de lo que estaba por venir. Entonces vamos a empezar ¿con qué? Con la sangre del cordero, porque en la Pascua, ¿qué es lo que se nos fue mandado? Que la sangre del cordero fue puesta en nuestras puertas, ¿verdad? Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, que estoy emocionado. Y versículo vamos a empezar en 20, ¿ok? Esta es la Pascua. Dice, no comeréis, ¿ok? No comeréis ninguna cosa con levadura. En todo lugar donde habites comeréis panes sin levadura. Y entendemos que eso fue para recordarnos de lo rápido que tuvimos que salir de Egipto. No había tiempo para dejar que el pan se levantara. Ok, entonces hacemos eso en recordatorio porque es una semejanza. Dice, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad, tomad el rebaño para vuestras familias y sacrificad el cordero pascual. Que tenía que ser un cordero sin falta, ¿verdad? Dice, tomad luego un manojo de hisopo y empapadlo en la sangre que está en la vasija y untad el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que esté en la vasija. Ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta mañana. Okay, entonces teníamos que tomar ese árbol de hisopo y mojarlo en la sangre del cordero. Entonces tomábamos esa sangre y lo poníamos en los postes de nuestras puertas, ¿verdad? Y fuimos cubridos por la sangre de ese cordero. Dice versículo 23, porque Yahweh pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre del dintel y en el dintel y en los postes, dice, pasará de largo de aquella puerta y no dejará entrar en vuestras casas el destructor para matar. Guardaréis estas palabras como ley para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Ahora entendemos que Yahweh Shai es ese cordero que fue ofrecido y estamos cubiertos por su sangre. Por eso Yahweh Shai nos dijo esto. San Mateo capítulo 26 y versículo 28. Vamos a empezar en 26. Dice, mientras ellos comían, Yahweh Shai tomó pan y lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, toma, come esto, es mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, ese pan de levadura, ese pan es Yahweh Shai. También nuestro pan de cada día, estas escrituras, es Yahweh Shai, es nuestro pan. ¿Ok? Entonces dice, versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Entonces la sangre es Yahweh Shai.
Primera de Pedro 1 y versículo 18 dice: tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach Yahawashi, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, esa sangre está sobre los postes ¿de qué? De nuestras mentes, en nuestras almas. Estamos cubiertos. Apocalipsis 12 y 11. Apocalipsis 12 y 11 dice: y ellos lo han vencido por causa de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Entonces hay esos 144,000, la gran muchedumbre, van a ser cubiertos por la sangre del cordero, la sangre de Yahawashi, que fue derramada por nosotros. Estamos cubiertos por la sangre de Hamashiach, man. Ahora, esto es lo que se me hizo sorprendente. Es el libro de San Juan, capítulo 19 y versículo 29. Porque recordando lo que leímos en Éxodo, teníamos que tomar el árbol de hisopo, ponerlo en la sangre y ponerlo en nuestras puertas, ¿verdad? Ahora San Juan capítulo 19 y versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Yahawashi que todo se había consumado, para que se cumplieran las escrituras, dijo: tengo sed. Entonces Yahawashi supo que todo lo que estaba pasando fue la profecía siendo cumplida. Él entendía eso claramente. Él sabía. Y también hubo instantes donde él tuvo que cumplir esas cosas, como a los discípulos le dijo: hey, vayan y entren a este lugar y agarren este asno, va a tener ya el asiento, que esto, que el otro. Ve y hagan esto porque ocupamos cumplir las profecías. Entonces hubo cosas que él hizo y él sabía, man. Ok, 29. San Juan 19, 29 dice: había ahí una vasija llena de vinagre. Vasija con vinagre. Dice: entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Ahora, yo siempre cuando leí esto dije: ¿por qué? ¿Por qué? Obviamente le hicieron esa maldad, ¿verdad? Porque vinagre es... Imagínate tomar vinagre cuando tienes sed y todo eso. Pero tenía un significado. Y sí, el vinagre es amargo, entonces sí era amarguez, pero es simbólico. Además demostrando más que Yahawashi fue ese cordero. Yahawashi todo sangrado. Entonces tomaron el hisopo, el árbol del hisopo, y se lo pusieron. Es claro que la sangre cayó en la esponja, pero hey, man, eso es pesado en el espíritu, man. Nunca me había fijado en eso. ¿Por qué no lo puse? Porque a veces te dicen, creciendo en las iglesias católicas, te demostraban que pusieron la esponja en una espada o en un basto, pero no, era un árbol de hisopo. Entonces se cumplió de nuevo ahí, man. Se dio a entender que este es el Cordero de Dios y la sangre del Cordero, y así somos protegidos. Dice: cuando Yahawashi recibió el vinagre, dijo: consumado es. ¿Por qué? Porque se cumplió. Dice: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y yo siempre pensé que era, se cumplió se hizo. Ya fui ofrecido y todo eso, pero cumplió
todas las profecías que tuvo que cumplir. Cumplió la semejanza de ser el Cordero Pascual. Hey, man, es pesado. Y otra cosa que quiero agarrar. Puse Cordero Pascual ungido. ¿Ok? Y dice, en algunas interpretaciones de las tradiciones de la Pascua, el Cordero elegido para el sacrificio fue ungido con aceite en sus pies 6 días antes de la Pascua. Y nuevamente su cabeza 2 días antes de la Pascua. Dice, esta unción era una forma de comprobar si había manchas y confirmar la aptitud del cordero para el sacrificio. La primera unción de los pies fue para comprobar si había daños al caminar un terreno rosco, mientras que la segunda en la cabeza significó la aceptación del cordero como sacrificio adecuado. ¿Ok? Ahora, aguántame. It's about 6 days. Porque quiero agarrar este punto. Yep. Dice en el Evangelio de Juan, escuchen bien, en el Evangelio de Juan, la hermana de Lázaro, María, es la mujer que unge a Yahweh Shai con el perfume de alto precio en una cena en Bethany. La historia es similar a las de los otros evangelios, aunque esta unción tiene lugar 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua. Entonces, Yahweh Shai, los pies de Yahweh Shai fueron ungidos 6 días antes de la Pascua, igual que la tradición ungían los pies del Cordero 6 días antes de la Pascua. Es pesado eso, man. Y Yahweh Shai entendió eso. Por eso él le dijo, no, hey man, mira, es necesario. Y esto es un recordatorio y ustedes van a hablar de esto. Porque siempre también yo siempre dije, oye, pero ¿por qué el Señor dijo que cuando hagamos la ceremonia de Pascua que esta mujer iba a ser mencionada? Siempre se me hizo, ¿por qué? Pero porque es semejante, es muy pesado en el espíritu. Porque de nuevo te enseña que Yahweh Shai fue ese cordero, man. 6 días después, 6 días antes. So, hey, aguántame, no sé si había otro. Denme un segundito aquí. Babu Kosha. Ahora,
Deja agarrar este precepto. Yo sé que había otro. 26. Porque fue en Bethany. San Mateo 26 y 6. Ok, aguánteme. San Mateo capítulo 26 y 26 y 6. Salakia. Dice, estando Yahawashi en Betanía, en la casa de Simón el leproso, vino a él una mujer trayendo un frasco de alabastro con perfume de gran precio, y se lo derramó sobre la cabeza, de Yahawashi mientras estaba sentado a la mesa. Y ahí es donde le empezaron a decir, que por qué lo gastas, que esto, que el otro, y Yahawashi les explicó, esto es para mi entierro. Y cuando tú haces, si no estoy equivocado, cuando tú haces, cuando te fijas bien en los días, esto fue 2 días antes de Pascua, porque el siguiente día tuvieron la última cena. Y entonces después de la última cena fue Pascua. Entonces esto era 2 días antes de la Pascua. Entonces los pies de Yahawashi fueron ungidos, fueron lavados con el cabello de la mujer 6 días antes, y 2 días antes de la Pascua su cabeza fue ungida, de nuevo demostrándote que él es ese cordero, man. Barakata Yahweh Ba'asham Yahawashi. Espero que hermanos estén tan cargados como yo, man, porque esto es I am Wood, es lo único que puedo decir, man. Call Yahweh Ba'asham Yahawashi, ok? Shalom.